Amigos, sean bienvenidos a otro capítulo de Crónicas. Hoy vamos a conversar acerca de un tema que podría parecer serio, podría parecer triste, pero la verdad es que esconde una cantidad de historias, una cantidad de aventuras, una cantidad de ironías, que sé que lo vamos a pasar muy, pero muy bien. Gaby, ¿sobre qué vamos a estar conversando? ¿Qué es lo que nos va...? Bueno, tenemos en la pantalla ahí a nuestros amigos del Cementerio de los Ilustres, pero cuéntanos sobre qué vamos a estar conversando. Wow, pues creo que es un tema, algo para lo que creo que el ser humano sigue buscando respuestas y empezamos a generar diferentes formas de encontrar una respuesta, darle significado a esto, y es los rituales de la muerte. Pero ¿por qué hablar de la muerte? La muerte creo que es el arrebato más grande que sufre la humanidad, sobre todo siendo una especie que basamos todo lo que hacemos en nuestros sentidos y en la razón. Que pasa algo como la muerte que no podemos comprender, creo que buscamos mil maneras de poder comprenderlo y sobre todo darle un significado al dejar de existir, José Manuel, por lo que es tan interesante poder entender los rituales de la muerte a lo largo del tiempo, y eso les vamos a estar contando ahora. Yo creo que es justo que iniciemos tratando de, aunque sea mínimamente, ¿no?, entender qué es la muerte. Si a mí me preguntaran qué es la muerte, yo creo que la respuesta más acertada que podría dar es que es la gran igualadora, la que realmente pone en su sitio a reyes, a peones, a conquistadores y a conquistados. Entonces creo que me quedo con ese concepto de la gran igualadora. ¿Y tú, qué sería la muerte para Gaby? Para mí la muerte creo que es un recordatorio de la vida. Yo creo que si no existiera la muerte, nos comportáramos muy diferentes, tomáramos decisiones muy diferentes como seres humanos, y yo creo que la muerte es lo que te dice: aprovecha este granito de existencia que tienes y haz lo que puedas. Estoy segura que sin la muerte fuéramos muy diferentes. Pero ¿qué te parece, José Manuel, que le damos la bienvenida a nuestro invitado este día? Porque creo que también trae un aporte muy interesante y una perspectiva que ustedes van a querer escuchar sobre la muerte, y sobre todo cómo los seres humanos vamos trabajando la muerte y la vamos representando, José Manuel. Perfecto, me parece muy bien. Le damos la bienvenida en este episodio de Crónicas a Héctor Cerrato, un viejo amigo de la casa, un viejo amigo de aventuras históricas, investigador, antropólogo y experto en necroturismo dentro del Cementerio de los Ilustres aquí en la capital. Y pues, ¿qué más, Héctor? Bienvenido a casa. Gracias. Encantado de estar aquí, Gaby, José Manuel, estar, bueno, en este espacio de este programa ya histórico también, ¿verdad? Que tiene su puesto bien merecido dentro de los espacios culturales, que han sido pocos realmente, dentro de la gama de oportunidades, pero Crónicas ha marcado historia y lo sigue haciendo, y es un gusto para mí el poder echarle un poquito la mano a que esa rueda vaya girando. Y pues miren, aquí estamos nuevamente platicando hace poco tiempo, y ojalá y podamos hablar de cosas interesantes. Perfecto, Héctor, perfecto. Yo creo que deberíamos de comenzar lanzando la misma pregunta a Héctor acerca de qué opinas de la muerte. Tirémosle ese dardo. ¿Qué opino de la muerte? ¿Qué es la muerte para Héctor? Pues creo que es una de los grandes misterios que el ser humano encuentra en la vida, y creo también que es de alguna manera es como un incentivo para la vida, le da sentido a la misma vida. Y es curioso porque el ser humano es un ser muy dual. La mente es dual, ¿verdad? Y usualmente entendemos nosotros las cosas a través de los pares de opuestos. Entonces, para poder entender el bien, lo tenemos a veces que comparar
y hacerlo desde el punto de vista del mal. Salarway, uno de nuestros grandes escritores, fue un artista muy experto en dilucidar eso, de la dualidad, en sus obras como El Cristo Negro, en sus cuentos como los cuentos de Eso y Más, que son de la gama, digamos, de la faceta mística y metafísica de Salarway. Él habla de ese juego entre la luz y la sombra. Y entonces, para mí la muerte es precisamente eso, es otra de las expresiones de la luz y la sombra. La vida es la luz para algunos y la muerte es la sombra para algunos. Y digo para algunos porque nosotros que ya contamos con algunas primaveras y veranos e inviernos, José Manuel, ¿verdad? Gaby está todavía. A mí no me vean todavía para ese punto. Pero quería decir eso, que es curioso porque cuando uno tiene 20 años, la muerte significa una cosa, pero cuando ya van pasando... La muerte es una excusa a los 20 años para tirar desmadre, como sí, dicen. Se ve como algo que nunca va a llegar. Pero cuando corre el tiempo, uno se va dando cuenta que está más cerca de ella de lo que pensamos. Pero depende de un poco de la filosofía de cada uno que uno va creando, aprendiendo de la vida, también un poco de la religiosidad que uno siente, de aquel elemento filosófico. Se puede ir dando cuenta que la muerte sí está caminando con nosotros, como en ciertas películas muy buenas, ¿verdad? Aquella de Ingmar Bergman, Séptimo Sello, que es una película muy recomendable donde el mensaje es ese, que la muerte está cerca de nosotros siempre, y no siempre con una faceta terrorífica, no siempre significa el final de las cosas. Creo que fue Jim Morrison, si no me equivoco, el que dijo que había que vivir rápido y dejar un bello cadáver. A este punto no me molestaría con que fuera un cadáver menos bello, con más vida y a lo mejor no tan bonito, pero que durara un poquito más. De hecho, la muerte es el miedo base de todo ser humano. Todos los miedos que los seres humanos tienen están directamente relacionados con la muerte, es perder la vida. Tenemos tanto miedo de la muerte, pero me encanta lo que dice Héctor. Creo que es la perspectiva que le des en lograr entenderlo y qué va a significar eso para ti. Y creo que vale la pena que cada persona pueda reflexionar y entender qué significa la muerte para ti. Es terror, es miedo, es perder. ¿Qué significa para ti la muerte? Pero bueno. Y además, fíjate que has tocado un punto interesante, retomando lo que decía Héctor sobre la dualidad entre la luz y la sombra, el bien y el mal. Siempre hay una dualidad, o hemos encontrado una dualidad, por ejemplo, entre la vida y la muerte. Que la muerte sigue siendo en esencia la muerte, ¿no? Con ese sabor a pérdida, con ese sabor a dolor. Pero la vida misma también le ha jugado ciertas cartas en las que nos ha obligado a nosotros a ver los ritos de la muerte de diferentes formas. Nosotros, a lo largo del tiempo, el ser humano ha visto la muerte con ópticas diferentes, con miradas distintas, y en nuestro caso también lo hemos podido ver. La forma en que nuestros abuelos veían la muerte no es la misma con la que nosotros lo vemos, y no va a ser la misma con la que nuestros hijos lo van a ver. Entonces, a pesar de que la muerte es un final, sigue teniendo ciertas variantes y ciertos cambios a lo largo del tiempo, ¿no? Es irónico, realmente. Sí. Algo tan estático siempre va a seguir cambiando. Claro, sí, podemos verlo, y de hecho es parte de lo que vamos a justo ahora conversar, entender, a irnos un poquito para atrás, José Manuel, y es entender a lo largo del tiempo cómo cada civilización, a medida va pasando el tiempo, va cambiando la manera en que le estamos dando un significado y que estamos representando la muerte, porque siempre tenemos una forma de representar lo que dejó esa persona, el legado que dejó. Y cada persona lo hace diferente, cada familia lo hace diferente, pero algo es constante sobre el tiempo. Siempre algo ocurre después de la muerte y tenemos un ritual de cierre. Sí, realmente lo que hablamos con Héctor fuera de cámara, sobre un artículo que habíamos encontrado, que decía que en 2012 en la Sierra de Burgos, en España, habían encontrado un enterramiento que ni siquiera era de sapiens, como somos nosotros, sino que era de neandertales, o sea, muchísimo, muy antiguo,
pero era un enterramiento significativo. Era realmente algo que se había hecho con respeto, era algo que se había hecho de manera sistemática, no fue agarrar un cuerpo y tirarlo a la tierra. Había inclusive ofrendas para las personas que estaban enterradas ahí. Entonces, casi nos obliga a preguntarnos desde cuándo realmente la pregunta de qué hay detrás de la muerte, qué significa la muerte, nos ha venido taladrando los sentidos. ¿No? Creo que desde siempre. Yo creería que desde siempre. Ese es interesante, esos aspectos que hemos estado hablando. James Dean fue el que dijo el tema de dejar el bonito cadáver y lo cumplió, ¿verdad? Leyendo la biografía. Misma época, diferente cadáver. Empieza con J, James. Sí. De hecho, pero, y lo cumplió James Dean, pero un poco, siento que... Un poquito forzado, ¿no? Sí, correcto, corría demasiado. Pero aterrizando con este tema, a la antropología, que es una disciplina que trabaja con el ser humano y también con la cultura, o sea, que trabaja con el ser humano, pero también con su función en la sociedad, le interesa mucho abordar los fenómenos sociales, culturales, precisamente no solo desde la perspectiva del individuo y lo que le está pasando a él, sino cómo lo que le pasa al individuo tiene una replicación en la sociedad. Ese es, digamos, es una de las formas en las que identificas pensamiento antropológico y en sus trabajos de investigación de los antropólogos, investigadores, también sociólogos, incluso un trabajo filosófico, el hablar, hacer pensar en la muerte. Entendemos que lo que la persona como individuo siente ante la muerte obviamente está dirigido, está influenciado por lo que la sociedad le dice. Eso es lo que nosotros vemos cuando abordamos un poco la historia de la sociedad salvadoreña durante la época colonial. Hablábamos de eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que la sociedad salvadoreña pensaba acerca de la muerte durante la colonia? Y una forma simple, por decirlo así, digo corta, breve, no simple porque no tenga sustrato, sino una forma de decirlo de manera corta, es que el sentimiento ante la muerte de los salvadoreños en la época colonial era muy religioso. O sea, estaba muy lleno de aquello que te enseñan en la iglesia, que te enseñan además en los textos religiosos. La forma en la que te dicen que el alma vive ese proceso y lo que viene después. Entonces, evidentemente, en la medida que va cambiando la sociedad, va cambiando el individuo, y cuando el individuo va cambiando, cambia la sociedad. Lo que nosotros podemos ver en la evolución del pensamiento filosófico de la sociedad salvadoreña se va a reflejar también en la forma de vivir aquello que hemos mencionado, los ritos funerarios, los rituales funerarios, vivir las representaciones sobre la muerte, que van cambiando. Yo recuerdo, por ejemplo, una cosa interesante, algo que me pasó hace como 15 años. Una vez viajaba yo a Chalatenango, a la ciudad de Chalatenango, y recuerdo que esa vez cerca del centro de Chalatenango era octubre, por cierto, era un 31 de octubre. Sabemos de que el 2 de noviembre pues es el Día de los Muertos y se vive de manera tradicional, pero estamos hablando de un 30 o 31 de octubre. Y cuando yo llegué vi puestos y habían ruedas y había también gente disfrazada. Se estaban preparando para vivir, para celebrar algo así como el Halloween, pero sabemos que el Halloween no es una fiesta nuestra, ¿verdad? Sin embargo, ya en ese momento en Chalatenango se estaba vivenciando de esa manera. Yo no pude dejar de pensar, uno, en que las influencias de las culturas externas pues siempre llegan, siempre se da ese sincretismo, no se puede evitar. Tampoco es para criticarlo, es normal, pero por otro lado comencé a entender que entre la celebración del Halloween y la celebración del Día de los Muertos, que solamente era 1 o 2 días después, a lo mejor existía una idea similar. O sea, a lo mejor era la extensión de una misma idea. Y esos preparativos que yo veía es una forma de encarar la muerte como misterio de una manera no terrorífica, de una manera no traumática. Entonces, esto que tú has hablado, los rituales que se encuentran en enterramientos de especies humanas, pero al principio de que estableciera la cultura como tal humana, el Homo sapiens, significa de que
la muerte no es algo que solamente nos afecte a nosotros como especie. Los animales, los seres vivos en general deben tener con seguridad una forma de reaccionar ante ella, y nosotros podemos tal vez verlo en las especies más parecidas a nosotros, tal vez los simios, los primates, tal vez a lo mejor otras especies más lo vivirán. Es que es algo, yo creo que la muerte no solamente es algo filosófico, también es algo instintivo, y creo yo que dentro del temor a la muerte no solamente hay elementos metafísicos y filosóficos. Por eso, sabes que a veces, cuando hablamos del tema de la muerte, en una sociedad como la de nosotros, que de repente nos hemos enfrentado a situaciones de crisis, guerra civil, periodos de violencia que de repente son como marejadas, ¿verdad? Y es una situación complicada. Creo que nos pasa en muchos lados del mundo, en muchas sociedades, que la muerte se nos presenta de manera trágica, ¿sí? Pero no es la única forma de verlo. Pero de repente a veces las personas dicen, como queriendo reafirmar que no le tienen miedo, como queriendo olvidar ese miedo que todos tenemos, dicen, yo no le tengo miedo a la muerte. Y a veces de repente entre cheros hasta se habla como con cierto orgullo, pero eso es mentira. Es que el miedo a la muerte no es algo solamente, no es solo mental, es muy instintivo, está en el cuerpo, o sea, lo tenemos. Sin embargo, la cultura mexicana lo ha retado muchísimo con la adoración a la muerte. Ellos han llevado a otro nivel este reto a la muerte al venerarla. Realmente es impresionante cómo han hecho de alguna forma las paces con la muerte a través de la adoración a la muerte. No sé qué tanto funcione para quitarse el miedo, la verdad. Es que yo creo que ha sido algo inteligente. Yo creo que el ser humano tiene la capacidad ante la adversidad o ante los misterios, que el misterio te atrae pero también te da miedo, y la muerte es una representación básica de esa fórmula. Es que tú puedes o quedarte paralizado y temblando, o puedes tomar un sentido un poco más de, no sé, como de investigador. Al fin y al cabo la muerte debe ser como, es el misterio último, y ir al encuentro de la muerte debe ser como adentrarte dentro de una ciudad perdida. O sea, puedes encararlo como que fuera un reto de investigación, ¿verdad? Tipo Indiana Jones, así, por decirlo así. Pero yo creo que los mexicanos, y no solo los mexicanos, creo que las culturas mesoamericanas y probablemente también de Sudamérica tenían sus rituales muy pensados por sus legisladores, sus chamanes, que utilizaron eso para enseñarles didácticamente y enseñarnos a nosotros que es algo que, para empezar, no nos podemos escapar de ello. Y dado que no nos podemos escapar, es como Hacienda, no nos podemos escapar de Hacienda, ¿verdad? Lo dice en la película por cierto, la película esa de Joe Black, que habla acerca de eso. Sí. Mejor hagámonos amigos dentro de lo posible. Mira, ¿cuánta filosofía hay en la cultura popular? Las películas, las tradiciones, el cine. O sea, sí, definitivamente creo que la muerte cada quien la ha tratado de entender y de procesar, cada quien a su manera. Hablábamos con Gaby sobre un artículo que habíamos encontrado en internet de una deidad precolombina que se llama Ixtabay, que era la encargada de llevar el alma de los suicidas, pues. O sea, era la que en el momento de que el suicida, porque no era mal visto el suicidio por las sociedades precolombinas, no como lo es en las judeocristianas, esta deidad venía y se llevaba tu alma y no era un sinónimo de cobardía, no era un sinónimo de pecado. Entonces, cada quien a su forma y a su manera pues ha tratado de entender la muerte y ha tratado de hacer las paces con ella en su medida, ¿no? Pero, a ver, Héctor, entrando en materia, sabemos que para El Salvador, como para el resto de Centroamérica, en algún momento la muerte y todo lo que tenía que ver con los ritos alrededor de ella, pues estaba administrado por las órdenes religiosas, fueron las primeras encargadas de velar porque se cumpliera todo eso, pero en algún momento hay una ruptura. ¿En qué momento se da esta ruptura y cuáles son los cambios que trae esta ruptura? Sí, y como decíamos, la
las características de la sociedad salvadoreña dentro de toda dentro de todo el organismo que es la Capitanía General de Guatemala, ¿verdad? O sea, Centroamérica. Tiene ese elemento religioso que está ahí, es muy fuerte, lo llena todo y además le da rumbo a todo. O sea, entender la vida dentro de los preceptos religiosos, morales, la moral, por lo que la religión te establece, como lo que tú decís, ¿verdad? O sea, la muerte, el suicidio no es una muerte digna, los que se morían no podían ni siquiera ser enterrados en tierra consagrada. Entonces, bueno, así fue durante la colonia. Cuando comienzan a entrar otras ideas y esas ideas comienzan a generar cambios políticos, ¿verdad? Concretamente después de 1821 y luego los procesos políticos que van a tener las sociedades de la época federal, y luego ya El Salvador como país independiente. La época federal es una época interesante, siento yo que desde mi perspectiva es de las más interesantes y menos investigadas, pero allí, durante la Federación Centroamericana, que fue la república, los 5 países de Centroamérica integrados, con una capital en Guatemala y posteriormente San Salvador. Qué interesante San Salvador, el centro de todas esas ideas, pero obviamente pues las luchas políticas impidieron el establecimiento de todo eso de manera a largo plazo. Ya hubieron en ese momento intentos por separar el Estado de la religión. Ese es uno de los cambios más importantes que se van a tener. Lo intenta Francisco Morazán, luego lo van a intentar algunos de los políticos que quedan dirigiendo al país, como Gerardo Barrios, ¿verdad? Y posteriormente Gerardo Barrios va a ser Santiago González, Mariscal Santiago González, nacimiento guatemalteco, pero establecido en El Salvador, que va a ser presidente, que derrocó a Francisco Dueñas. Y posteriormente a eso, cuando ya el Estado se convierte en laico, esa separación se da de hecho. Ahora, todos estos intentos que mencionaba han sido porque no fue fácil romper con esa tradición donde tenés la religiosidad, más bien la influencia religiosa como institución dentro de todos los marcos de la sociedad, generaba pues ese tipo de conflictos. Y una de las primeras cosas que los políticos que separan eso va a hacer, pues Santiago González puede quitar la potestad de la iglesia dentro de la administración de los cementerios y de los hospitales también. Porque durante la colonia y los primeros años posteriores a la colonia, tanto en la administración de las casas de salud, ¿verdad? O casas de caridad, se le llama también en alguna medida, y los cementerios, es potestad de la iglesia. Entonces, eran ellos los que lo administraban, y estaban a veces cerca, dentro de las ciudades, los cementerios pequeños, a veces las mismas iglesias servían como cementerios. A veces se encuentran restos de personajes importantes dentro de algunas iglesias. En la Catedral de San Salvador los hay. Según lo que la historia recoge, fue precisamente la influencia francesa, porque es Francia uno de los países donde los cambios políticos se dan por primera vez. Son sus cementerios, los cementerios franceses. De Père Lachaise quizás uno de los primeros, pero tú mencionabas que habían otros cementerios franceses donde se comienza a establecer la forma en la que se van a ir creando posteriormente los campos santos, y el de San Salvador está hecho un poco tomando ese ejemplo, ese modelo. Entonces así va sucediendo. Sí, la verdad que sí, creo que el mundo le debe mucho a los franceses en cuanto a cambios, y efectivamente fueron ellos los que comenzaron a hacer intramuros los cementerios, ¿no? con Père Lachaise, con Montmartre, con Montparnasse y otro que se me escapa de la memoria. Pero lo interesante, cuando a veces tienes chance de salir y vas a buscar las tumbas de los grandes personajes, a veces puede llegar a ser un poco, no digo decepcionante, pero sí, decepcionante. Porque recorres medio mundo y de repente decís, voy a ver la tumba, por ejemplo, de Marco Polo. Y decir Marco Polo, o sea, con todo lo que significa Marco Polo, y esperar ver algo digno de Marco Polo, y no es cierto.
es una cosita muy pequeña. Maquiavelo, por ejemplo. O sea, todo el mundo ha escuchado Maquiavelo y realmente decir wow, y es una cosita pequeña. Entonces ya el cementerio como que te da el chance de poder tener acceso a no solo a una línea de tiempo entre personajes, sino al personaje mismo. Y eso ya, al poder hacer esa asociación de hechos, de personajes, de acciones, le da al cementerio un valor realmente muy grande. El caso, por ejemplo, de Parrachase. Ahí está Jim Morrison, que es una tumba de culto para la gente. Miguel Ángel Asturias, la salvadoreña Consuelo Sumsín, que está en la tumba de los Gómez Carrillo de Guatemala. El caso de la Recoleta en Argentina, ¿no? El caso de Evita Perón. Y Carlos Gardel. Carlos Gardel. Está inclusive Luis Ángel Firpo, que nosotros tenemos, no sé por qué si era boxeador y por cómo llegamos a un equipo de fútbol, no tengo ni idea. Pero vamos a hacer un programa sobre eso. Sí, hay que investigar si cómo llegó. Que nos esté escuchando tiene alguna respuesta a eso también. Sí, cómo llegó a ser mandado. Entonces, y nosotros fuimos realmente, creo, de los afortunados que pudimos adoptar esa decisión, ¿no?, de armar nuestro cementerio, y se convierte en un lugar de turismo, de necroturismo, donde encontrás gran parte de la historia de El Salvador entre 1800 y los 1900, ¿no? Uno de sus primeros personajes, uno de sus primeros huéspedes, que fue Morazán. Pero, ¿qué pasó con Morazán? ¿Cómo llega Morazán hasta acá? Pues ni siquiera era salvadoreño. Sí. Es que hablar de Morazán en ese sentido es una cosa bien amplia. Resumirla, vamos a dejar pendiente la nota biográfica de Morazán, porque es muy amplia. Son tantas cosas interesantes. Pero él estuvo aquí llegamos al final de la vida de Morazán. Un poco en la sintonía de lo que estamos hablando. Se llega el 15 de septiembre de 1842. Morazán, que ha estado exiliado de Centroamérica por 2 años, en 1840 Morazán se exilia de San Salvador porque él quedó... El Salvador fue el último estado de la federación que mantuvo el pacto federal y que lo reconocía. Morazán peleó por mantener esa idea, y los demás países, sus líderes políticos, le hicieron la guerra hasta que lo lograron sacar, y Morazán se fue para Sudamérica para ya no estar peleando y evitar conflictos, sobre todo que El Salvador fuera invadido como estaba haciendo por los demás países. Se va para Sudamérica, regresa 2 años después Morazán, tratando de volver a integrar la federación. En Costa Rica logra tener al principio una actitud favorable, a él lo proclaman presidente de Costa Rica. Él logra quitar al presidente anterior, que era un dictador, Braulio Carrillo, y que ya la sociedad no lo quería, lo quitan, asume la presidencia de Morazán como libertador y comienza a establecer un plan para volver a tomar el poder en el resto de Centroamérica. Se insurreccionan la gente de San José, guiados obviamente por sus líderes, y Morazán se ve atacado, traicionado, y entonces derrotado, encara la muerte y lo toman prisionero, y el 15 de septiembre de 1842, creo que fue en la noche del día anterior, le dicen que van a fusilarlo sin juicio político. Se prepara para morir. Morazán sabe que va a morir, y entonces llama a su abogado, llama a su gente de confianza, redacta su testamento, pone en parte de su testamento que desea ser enterrado en El Salvador porque fue el país que fue más fiel a la idea de la federación, para que traigan sus restos de Costa Rica, y lo fusilan. Ya sabemos que hay un relato que dice que él mismo dirigió su propio fusilamiento, etc. Pero eso se decía de Barrios también, ¿no? Sí, correcto. Y es probable, yo creo que Barrios trató de encarar su final como lo había hecho Morazán. Eso, pero es un punto más adelante. Claro. Pero los dos están en los libros. Y ¿qué sucedió? Que en 1842, cuando esto pasó, los que dirigían la República de Centroamérica eran enemigos políticos de Morazán. Pero en 1849 llega al poder en El Salvador, a ser presidente de El Salvador, uno de sus hombres morazanistas, que fue Doroteo Vasconcelos.
Cuando Vasconcelos llega al poder, es uno de los presidentes liberales. En esa época se van a ir sucediendo liberales y conservadores. Vasconcelos, decide hacer realidad el deseo de Morazán de traer sus restos de Costa Rica a El Salvador. Ya estaban los planes en 1848 para crear el cementerio general, y una de las primeras tumbas fue la de Morazán. No sé si la primera. Sucede que habían otros espacios dedicados para que la gente fuera enterrada, y muchas de las tumbas eran llevadas de esos espacios a los nuevos lugares. Entonces, tal vez la tumba de Morazán no fue la primera, pero quizás sí fue la primera de las importantes. El primer ilustre. Ajá. Esa era justamente, me encanta conocer esta parte específicamente, porque es decir que con él empieza lo que ahora llamamos cementerio de los ilustres, el cuadro específicamente de los ilustres. El cuadro de los ilustres, sí, porque el cementerio general es no solo los ilustres. El constructor, que como ya les mencionaba en el libro del doctor Arias, le dice el nombre, que es Saturnino Madrid. Cuando creó los planos, la idea, lo primero que se comenzó a trabajar fue la parte popular, que es lo que ahora llamamos cuadro Maferrer, a donde está la tumba de Maferrer, la de Farabundo Martí y otros más, la tumba de la enfermera, la parte popular. Y en la parte de arriba, las terrazas en la parte de arriba es donde están los ilustres. Morazán está muy cerca de la zona de los ilustres, o sea, es parte de los ilustres, pero no sé si habrá sido en su momento parte de la parcela esa. A Morazán se le trajo por barco, y hay crónicas, incluso hay iglesias en la zona del occidente del país, por ejemplo en Sonsonate, también en Santa Ana. Hay iglesias en San Antonio del Monte, iglesias en San Antonio del Monte, en Sonsonate, donde hay placas que dicen que ahí se velaron los restos de Morazán. También hay una en Santa Ana, y a mí me sorprendió un poco cuando me fui enterando de eso, pero me fui dando cuenta que entonces la traída de los restos de Morazán debe haber sido un acontecimiento, y se lo trajo, y entonces los restos de él fueron pasando como fuera una peregrinación por varios lugares hasta que llegaron a San Salvador. La esposa de Morazán, María Josefa Lastiri, cuando Morazán vino, ella ya había fallecido. Se estableció en Cojutepec, y también hay reseñas de que el cuerpo de ella lo sacaron desde Cojutepec, lo trajeron a San Salvador y unieron los dos féretros en la entrada de la ciudad para que fueran enterrados juntos. Entonces es así como empezó los ilustres, y luego se fue llenando de todos esos personajes. Pero recordemos una cosa: en 1849 no se llamaba Los Ilustres, sino Cementerio General de San Salvador, el primer cementerio administrado por el Estado, así como el primer hospital administrado por el Estado va a ser el Hospital Rosales, pero vamos a hablar 50 años más adelante. Entonces estamos viendo nosotros cómo va cambiando el panorama político, social. Hay una separación ya completa, el Estado ya es laico, la religión ya no tiene mucho que ver, y el ejemplo es el cementerio y luego el hospital. Es hasta que el doctor Manuel Enrique Araujo es enterrado después del magnicidio, el atentado que tiene él en 1913, el único presidente salvadoreño asesinado en funciones, y que es enterrado en esa zona que se le va a llamar Cementerio de los Ilustres. Y a partir de eso comienza a tomar ese nombre. A partir de ese momento, es decir, que ya se ven los personajes llegar porque es el cementerio de los ilustres, no solo por ser el cementerio general de San Salvador. Ya hay una intención detrás de los personajes que vamos viendo, que se van añadiendo a esta lista. Héctor, me encantaría hacer una pausa solo para entender, porque mencionabas algo muy interesante que es parte justamente de esta línea de tiempo que estamos haciendo, que el cementerio de San Salvador ese cementerio general de San Salvador fue el primero manejado por el Estado. Pero, ¿qué hacían antes de que existía el cementerio general? Lo que ya habíamos mencionado, que habían espacios habilitados, pero dirigidos y administrados por la iglesia. Entonces, desconozco en qué parte de la ciudad estaban, pero hay algunos relatos que mencionan ciertos sectores destinados, obviamente, en lo que ahora es el centro de San Salvador. San Salvador era algo muy pequeño, ¿verdad? Donde están los 5 o 6 barrios originales, y por ejemplo, se menciona que cerca de lo que ahora es el Mercado Sagrado Corazón, por ahí hubo una casa de salud que fue dirigida por una de las
de las instituciones religiosas, y probablemente por ahí mismo estaba establecido algún cementerio previo. Los cementerios en ese momento estaban adentro de la ciudad, no era una costumbre que se llevaran ya en los límites fuera de la ciudad. Cuando el cementerio en general se crea en las afueras, porque estamos hablando del barrio del Calvario, y cuando nos imaginamos los ilustres donde empieza, enfrente del mercado central, estamos hablando de la zona límite del barrio del Calvario. De ahí hacia el sur, el cementerio linda con el Boulevard Venezuela, que para 1849 eran fincas, o sea, eran terrenos baldíos, que limitaban en ciertos sectores que iban a dar, bajando varias cuadras hacia el oriente, con la calle que iba con el otro poblado importante después de San Salvador, que era San Jacinto. Pero estamos hablando de que en aquella época eso no existía. Entonces, así se hacía, se enterraba dentro de la ciudad, en ciertos espacios destinados cerca de los hospitales y cerca de la zona de los religiosos. No era nada halagüeño tener el cementerio cerca del hospital, ¿no? Sí, es una cosa un poco complicada. No me quisiera imaginar ver eso desde mi ventana. Sí, no, la verdad es que no, pero bueno. Pero otra forma de ver las cosas, ya la gente se ve acostumbrada. Ahora, entrando en materia, Héctor, porque sé que habrá muchísima gente que nos está viendo que de repente digo, ok, están hablando de los ilustres, pero ¿por qué se llama así? O sea, ¿por qué ilustre, hermano? Hemos preparado una breve reseña, porque mencionar a todos los personajes importantes que están enterrados ahí nos tomaría horas y horas y horas, pero a ver, haciendo un poco de pimponeo, ¿no? ¿Quiénes están enterrados en los ilustres? Gerardo Barrios, que es muy difícil hablar de Morazán y no hablar de Gerardo Barrios, porque además fueron compañeros de Morazán, de lucha. Barrios, ambos murieron fusilados. Ahora, claro, la tumba de Barrios es muy, muy, muy bella, pero cuando uno empieza a analizar el personaje brevemente, ¿qué pasa con Gerardo Barrios? Uno, lo fusilamos nosotros. A Morazán lo fusilaron los ticos, pero a Barrios lo fusilamos nosotros. Y después de fusilarlo, la marcha de Gerardo Barrios, la plaza Barrios, la escuela Capitán General Gerardo Barrios. Parece que nos arrepentimos después de haberle metido plomo, dimos un paso para atrás y dijimos, no, pues honremos su memoria. Pero es de las cosas que sí nos llamaron muchísimo la atención, que después de haber sido fusilado, comenzamos a honrar su memoria. Ahí está la historia, y la gente que le interese, estoy seguro que se va a meter en la historia para ver ese tipo de cosas. Pero creo, José Manuel, que sí tiene mucha relevancia este aspecto también a los rituales de la muerte, porque después de que él muere, entonces es una forma de recordarlo, de admirarlo, de que él permanezca con nosotros en una sociedad que no deja ir algo, y por eso tenemos ahora tantas representaciones de este personaje, a pesar de que, como tú dices, fuimos nosotros mismos los que tomamos la decisión de que dejara de existir, pues ahora resulta que deja de existir y queremos que continúe con nosotros. Entonces, sí, probablemente. No dejamos ir. No dejamos ir al asunto. Y solo para cerrar y redondear la idea, tuve acceso a una de las copias de su testamento, el cual escribió una noche antes y te juro que lo tomé muy emocionado, porque pensé que iba a encontrar las palabras de un líder, de un general, y era una reseña de todo lo que debía, que me pareció una cosa como muy fría, no sé, me desilusioné un poco, ¿no? Me causó cierta desilusión. Yo, no sé, quizás yo esperaba palabras rimbombantes, ¿no? Un discurso, sí, claro. Y al final pues únicamente dice que lega a su esposa la magnificencia del pueblo salvadoreño, y y pague hacia fulano de tal, que es un hombre muy ordenado con sus cuentas, pero
no sé, quizás hubiera dejado... ¿De Barrios es que estamos? Sí, de Barrios. Sí, creo que he leído el testamento en un par de ocasiones. Yo creo que es interesante entender eso, porque ahí te das cuenta que el tema de encarar la muerte no es una cuestión simplemente romántica e idealizada. Hay cosas muy prácticas que tienen que ver con el hecho de dejar ordenados sus asuntos. Y ahí, por ejemplo, me hace pensar en una costumbre que tenían, una costumbre también complicada y compleja, cuando hablábamos del elemento religioso, cómo definía la moral y cómo la gente moralmente entendía la muerte y el tema del suicidio. Antes era no sé decir común, pero estaba la costumbre que si un hombre que tenía sus recursos se veía en problemas económicos, a veces se pegaba un tiro. A veces, cuando estaba embargado de deudas, se pegaba un tiro, porque era una costumbre de que las deudas no le pasaban a los hijos. Era una forma de encararlo de una manera, pues sí, por decirle, tal vez no algo en el que todos vamos a estar de acuerdo que es algo valiente, pero era una forma de entenderlo. Una forma terminal. Entonces, yo creo que el testamento de Gerardo Barrios permite ver de que también es una forma de entender para un hombre dejar sus asuntos limpios. Morazán también, en su testamento, las primeras partes lindas de su testamento están dedicadas a dejar sus asuntos económicos en orden, porque estaba pensando en su esposa y en su hija, o en sus hijos que tenía, pero son generalmente su esposa y su hija Adela, con quienes él vivía. Luego viene la parte de Morazán, donde declara su amor a Centroamérica y esas ideas. Claro. Y en el caso de Barrios también hay un poco, porque dice: perdono a mis asesinos, igual que Morazán, dice: perdono a aquellos que me... sí, no sé, creo que pero bueno, me sobreentusiasmé con el asunto. Sí, pero es un tema, sí, ¿verdad?, donde uno puede entender ahí un poco la preocupación de la gente por dejar, a la hora que te llega la muerte, por dejar las cuestiones claras y tratar de que los que te van a seguir tengan mejores oportunidades que vos. Y eso pasa no solo en lo familiar, también en lo social. Yo creo que, por ejemplo, un estadista como Francisco Morazán, desde mi perspectiva, hombre, siento yo, no queriéndole quitar el elemento también idealizador y romántico, pero yo creo que Morazán tenía claro que había que educar a las generaciones que venían y tratar de dar un ejemplo en la medida de lo posible. Tratar de, sí, que aunque te temblaran las canillas sabiendo que te iban a fusilar, pero tratar de ser digno en la medida de lo posible. Entonces, son dos ejemplos de personajes que un poco se igualan en sus ideas. La sociedad los ha retomado, como vos decís. Yo ahí discrepo, porque yo no siento que yo haya sido los que fusilaron a Barrios. Cuando decís nosotros lo fusilamos. Pero bueno, sí, no, es correcto, lo entiendo. Pasó acá, pero hay que entender, en el contexto histórico habían facciones, y las facciones estaban enfrentadas unas con otras. También en el caso de Morazán, siento yo que en Costa Rica he hablado con gente costarricense sobre el tema de Morazán, y ellos están un poco cansados de que se les eche el muerto, de que ellos fueron los que fusilaron a Morazán. No, eran facciones políticas que también estaban interesadas en ciertas ideas. Claro, o sea, lo podemos entender, pero a ver, la responsabilidad histórica, y al hombre le metieron un plomo en Costa Rica. O sea, eso no vamos a discutir. Sobre el tema de que a Gerardo Barrios después de eso se le ha ensalzado, también es un tema interesante de analizar, y hay investigadores que abordan la figura de Barrios como una figura trabajada y elaborada a propósito para crearla como una especie de héroe, una figura a la cual las partes negativas se le echaron bajo la alfombra y no se habla de ellas, los defectos, el autoritarismo, el querer arreglar todo a través de la violencia, el quemar algunos pueblos rebeldes que Gerardo Barrios pudo haber tenido, el confiscarle, etcétera. Elementos así por querer ensalzar lo positivo de Gerardo Barrios. Es válido, ¿verdad? Hay que leer los libros y tratar de entender. Sí. Necesitábamos ese tipo de héroes. Ese es un punto interesante, y me parece que es uno de los elementos principales que nosotros podemos ir entendiendo de los ilustres y de todo esto que estamos hablando, y es
la necesidad de la sociedad de tener modelos a seguir. ¿Los necesitamos? Yo creo que sí. Pónganse a pensar ustedes en sus propios casos, quiénes eran los personajes que admiraban cuando eran niños. Más allá de los elementos mediáticos, no podemos negar que existen esos personajes, están dentro del imaginario. Y en uno de los trabajos que leí, precisamente para abordar el tema de los cementerios, en una de las tesis que leí, mencionaban de que los cementerios franceses son los que marcan la pauta de los cementerios modernos. Nosotros nos inspiramos en ellos. Los franceses los tomaron de lo clásico, y no es casual que tú veas en los ilustres y en otros cementerios el arte neoclásico como uno de los primeros artes que te impresiona. Tú ves ahí figuras como la Piedad de Miguel Ángel, tú ves representaciones de la Piedad, ves representaciones del Pensador de Rodin, ¿verdad? Ves representaciones de Miguel Ángel, de figuras de Miguel Ángel, tal vez el David o personajes similares. Es en la forma de entender de los artistas neoclásicos que se basaron en los griegos y romanos, porque los griegos y los romanos fueron de aquellos primeros que utilizaron la escultura y el arte para enseñarle a las nuevas generaciones. Es esa figura donde está Heracles, Hércules, ¿verdad? Pero los griegos le llamaban Heracles. Esa figura donde están esos personajes mitológicos y han quedado en mármol para la posteridad, pero no solamente porque son bonitos, sino porque los jóvenes se pueden impresionar. Entonces imagino yo que tal vez ahí les decía, profesor, mira, este era Apolo, este era Heracles, este era Jasón o Perseo. Y entonces el arte sirve para poder inspirar y poderle enseñar esto que estamos diciendo ahorita, que se necesitan modelos a seguir. Claro. No, definitivamente es una necesidad social. Y bueno, entrando un poco más en materia, Gaby, ¿qué otro ilustre podemos encontrar en el cementerio? ¿Qué otro personaje realmente nos va a llamar muchísimo la atención cuando vemos un rondín por ahí, una vuelta? Pues claro, creo que ya lo mencionaban, que es, el presidente Manuel Enrique Araujo, que podemos encontrarlo ahí. Podemos encontrar también al general Maximiliano Hernández, que creo que, me encanta a mí personalmente entender la historia de qué tengo enfrente, qué significa, y me encanta la respuesta que nos acaba de dar Héctor acerca del por qué encontramos tanto arte, tanta representación física sobre estas tumbas, que es algo que podemos ver que a lo largo del tiempo realmente ha cambiado muchísimo en la manera en que representamos, en que buscamos representar a esa persona o contar la historia de esa persona a través de estas piezas de arte que encontramos en ese cementerio. Definitivamente es algo que ya no estamos haciendo, Héctor. No caminamos sobre un cementerio así ahora en el 2021 que se esté haciendo eso. Realmente ya no se hace. Sí, realmente no. Solo para cerrar un poco la idea, en el caso, por ejemplo, yo creo que en el cementerio hay tumbas que reflejan muchísimo la vida de los personajes que están enterrados ahí, ¿no? Hay una que a mí me encanta, que es la tumba del general Eusebio Bracamonte, donde la justicia, ¿no? Está puesta su balanza, se ha quitado la venda y está escribiendo el epitafio del general. Eso me parece maravilloso, me parece muy honroso su vida militar. Y por el otro lado nos encontramos con la tumba del general Martínez, Hernández Martínez, que durante décadas fue una tumba noble. Hasta hace muy pocos años, estoy hablando de 1 o 2 años, que tiene una placa con su nombre, pero el hombre fue uno de los presidentes más importantes del siglo XX, más icónico, más representativo, más influyentes, y su tumba pasa durante décadas totalmente anónima, sin ningún tipo de reconocimiento, sin ningún tipo de ni siquiera le llevaban flores. Uno habla con los vigilantes del cementerio y tiene la mala suerte de estar enfrente de la tumba del presidente Manuel Enrique Araujo, al que todo el mundo quiere, al que la familia lo llega a ver y todo, pero a Maximiliano no lo llega a ver absolutamente nadie, que es como de las ironías que se van creando en el cementerio. Ironías políticas. En un lado tenemos a Shafik Handal,
líder del Partido Comunista, y por el otro lado tenemos a Roberto D'Aubuisson, uno de los representantes de la derecha, ultraderecha del país, que en vida no se podían ver, pero terminaron compartiendo el Camposanto, ¿no? Y es que creo que independientemente de tu ideología, ahí tenías que terminar si habías sido uno de estos héroes de los que estábamos hablando. Que creo que es lo rico de ese cementerio, de ir a pasearse y realmente poder entender qué estás viendo, qué hizo esta persona, cómo influyó en la historia de El Salvador, y ver justamente estas piezas de arte representando, que me encanta esta parte del general Maximiliano, porque hasta el hecho de que sea anónimo nos dice algo de su historia. Sí, nos dice sí, muchísimo, sí. Nos dice muchísimo de su historia, el hecho de que hayan tomado esa decisión. O Héctor, no sé si tú tienes algo que contarnos acerca de eso. Fíjense que a mí una de las cosas que más me gusta del trabajo con la historia, la revisión histórica, es que me permite entender cada vez más, me ha llevado a la conclusión de que hay leyes, ¿sí? Leyes sociales, hay leyes, no sé, leyes históricas, se puede decir también, que nos permiten entender que la sociedad se va manejando y se va dirigiendo por ciertas fuerzas, aunque esas fuerzas no las conocemos a veces. Tal vez esto que yo digo pueda sonar un poco extraño, pero como mi trabajo con el tema de la historia salvadoreña me lleva a comprobarlo, puedo darles algunos ejemplos, y uno de los ejemplos es el caso del general Martínez. En él encontramos, por un lado, el general Maximiliano Hernández Martínez es uno de los personajes donde esa idea que mencionamos al principio de que somos dualistas en muchas cuestiones se plasma en un personaje. O lo consideramos bueno o lo consideramos mal. Yo he escuchado gente que dice que fue el mejor y el más grande de los presidentes, y gente que dice lo peor, y son gente a la que yo respeto, a personas con diferentes criterios, pero sus ideas les hacen pensar así. Yo creo que él es un ejemplo de que todos tenemos una parte positiva y negativa, y a veces dependerá de muchas cosas que lo veamos así. Pero una cosa sí me parece que es innegable, es el hecho de que dentro de todo lo que él hizo, es un personaje que hizo mucho, tuvo mucho poder, estuvo por muchos años y influyó en muchas cosas. Hizo cambios sociales, políticos y económicos enormes: crear el Banco Central de Reserva, sanear la deuda externa, pero también cosas que tuvieron impactos negativos, como el tema de la insurrección del 32, cómo la manejó, etc. Entonces, en lo que sucede con él después, cuando deja el poder, se va lejos, pero regresa. Ya no puede regresar a El Salvador, no se estableció acá, se fue a vivir a Honduras. Vivió sus últimos años en aparente tranquilidad, hasta que fue asesinado por uno de sus hombres de confianza que le había estado con él por años. ¿Qué lo llevó a Cipriano Morales, verdad? A darle todas esas puñaladas, no se sabe, pero así murió uno de los grandes hombres. De hecho, Maximiliano Hernández Martínez regresó a ayudar en algunas de las campañas de los años 60 a los candidatos del partido oficial, pero ya no se estableció en el país. No sabemos qué fue lo que ocurrió, ni tampoco tengo un conocimiento de por qué la tumba de él estuvo anónima, qué es lo que habrá pasado, si fue cuestión de la familia, de los enemigos políticos, pero más allá de eso, me hace pensar que el legado de un hombre tan influyente tuvo un corte. La gente desconoce mucho, y es que de hecho desconocemos lo que muchos de nuestros presidentes han hecho, ni lo bueno ni lo malo. No estudiamos lo que nuestros presidentes pasados nos dejaron. No sabemos quiénes metieron el agua, servicio de agua pública, de luz, los que metieron los impuestos de tal, los que los quitaron. Desconocemos mucho eso. Y a lo mejor es parte de lo que ha pasado con la figura de Martínez. Yo diría que es una figura paradigmática. Ahí podemos entender, en el caso de Martínez y su tumba, cómo nos olvidamos de la historia, buena o mala, y en la tumba ahí está. Supongo que el cuerpo está ahí, pero no hay señales de lo que hizo y lo que dejó. Entonces la sociedad no tiene muchos datos como para poder sacar conclusiones. Y lo importante, fíjate que más allá de eso, más allá de que los personajes sean juzgados moralmente, es que yo creo que
la gente tiene la capacidad por sí misma de juzgar para bien o para mal. Le tenemos mucho miedo en nuestra sociedad a los juicios. Hay gente que dice, no hay que juzgar, no hay que criticar, pero yo creo que una de las cosas más importantes que el ser humano tiene es que saque sus propias conclusiones, dale información. No le digas, Martínez fue bueno o malo, decirle lo que hizo, lo bueno y lo malo, y que ellos saquen sus propias conclusiones. Entonces, el doctor Rafael Lara Martínez, uno de los investigadores que yo recomiendo leer, a mí me gusta mucho leerlo, él ha hablado mucho del tema del martinato, el gobierno de Martínez, como un momento histórico en el cual se ha echado silencio y se ha tratado de que no se hable de ello y se olvide de ello. Mira, la tumba de Martínez es un ejemplo de eso. ¿Qué otra cosa más puede comprobar que tiene razón él al definir ese periodo como un periodo en el cual se ha tratado de llenar de silencio y de olvido? A ver, pero no es extraño tampoco. Primero, somos un pueblo con una memoria histórica tremendamente corta, y quizás durante muchísimo tiempo la forma de poder alimentar esa memoria fueron los periódicos, los que tenían mayor circulación. Y cuando uno investiga es fácil encontrar la enemistad que había entre el general Martínez y los periódicos. Entonces, hombre, si te callaba el periódico en ese momento, si te vetaba el periódico, si te sacaba de la historia, jamás ibas a volver a ser mencionado. Entonces vemos también en esos momentos el poder de los medios de comunicación, el poder de los periódicos con respecto a Martínez, porque la forma en que murió, la forma en que lo encontraron, la forma en que lo trasladaron, o sea, es realmente muy interesante, y ojalá que alguien que nos esté viendo y le pique el gusanito por averiguar, se va a encontrar con una historia muy, muy, muy interesante, que al final, pues, ya una vez en el cementerio se entrelaza con ciertas ironías. Te encontrás con muchísimas ironías en el caso de Martínez. Farabundo Martí está enterrado en el mismo cementerio que él. Manuel Enrique Araujo enfrente. Manuel Enrique Araujo enfrente, Farabundo Martí, que él mandó a fusilar en el 32, un par de metros más allá está, no, un par de metros, un poquito más allá está Masferrer, que fue un acérrimo crítico del martinato. Entonces, al final, estos, solo como ejemplo, nuestros tres personajes tan importantes terminaron en el mismo camposanto, terminaron sin importar ideología, sin importar poder, sin importar sabiduría, sin importar odios, al final terminaron en el mismo camposanto. Entonces es realmente irónico ver cómo todas esas luchas en vida, que obviamente nos afectan, obviamente dejan una huella, pero que al final terminan reposando en la misma tierra. Creo que nos da un gran mensaje justamente de que a pesar de lo que hagamos, lo que digamos, hacia dónde dirijamos nuestras acciones o nuestro pensamiento en vida, vamos a terminar todos de la misma forma. Y cuando ya llega la muerte, ya no existe nada más que eso. Y esto es una gran representación de ello. Ya dejando de existir, todos somos exactamente iguales y todos estamos exactamente igual en el mismo camino. Es algo tan maravilloso de poder entender. Héctor, así como encontramos estas tumbas de, personajes que han marcado la historia salvadoreña, también encontramos tumbas curiosas de personas que probablemente no tuvieron tanta influencia, pero la representación, encontramos, como hablábamos anteriormente, un arte espectacular, algo que ya no se ve ahora. Hablemos un poquito de estas tumbas curiosas que encontramos en el cementerio general, pero también sabemos que encontramos el cuadro de los ilustres. Sí, no, definitivamente hay tumbas que lo que más llama la atención es el personaje, es decir, el personaje habla por sí mismo y la tumba es como una representación tal vez de lo que la familia quería ver, no necesariamente de lo que la sociedad quería ver, pero hay tumbas con monumentos que están relacionados a otros aspectos, aspectos que no logramos entender porque el personaje no fue tan, digamos, no tuvo una labor tan trascendente. Es decir, en otras palabras, hay gente común y corriente, nadie es del todo común y corriente, pero gente que no tuvo el impacto, de un general Martínez. Sí, hombre, no tuvo por un presidente. Correcto. Sin embargo, por alguna razón le pusieron un cierto símbolo, porque los monumentos son símbolos, y esos símbolos tienen un significado, aunque sea para la familia.
ahí está la tumba de la moto, ¿verdad? Una motocicleta empotrada adentro encima de la tumba del personaje, y de la cual tú llegas y el nombre no nos dice mucho, no sabemos mucho de él, se pregunta y a veces busca y no tenemos mayor información. Algunas historias más o menos contadas por aquí y allá nos permiten entender un poco, rehacer la razón por la cual la moto está ahí. Entendemos el año en que sucedió, en los años 40, y entendemos, vamos reconstruyendo la historia del personaje que murió en un accidente de moto. A lo mejor la frase de hijo bien amado nos hace entender que quizás los padres o la mamá quiso tener un recuerdo de algo que al hijo le gustaba, y por eso es que venimos y reconstruimos y podemos decir después, a lo mejor llevando a la gente ahí, este fue de un joven que murió en un accidente de moto, que le gustaban las motos y la mamá le había dicho de que no saliera y él salía, y se le ponen cosas que no nos constan, ¿verdad? Pero claro, se le agregan como parte del encanto, pero lo que queda y lo que no se puede negar es que el monumento está ahí y probablemente representa algo muy cercano a lo que estamos diciendo. La tumba de la novia, ¿verdad? Que tiene la escultura de una mujer con traje de novia de los años 20, con un ramo de flores, muy bonita, y entonces vamos reconstruyendo un poco, viendo la fecha, nos damos cuenta de la edad que tenía cuando murió, y también ciertas leyendas que la gente le va poniendo con elementos un poco más espectrales, ¿verdad? Y se comienza a tejer una leyenda muy urbana propia de esta tumba en el cementerio, y por un lado la gente ya pregunta cuando va ahí por eso, ¿verdad? Por el tema. A veces le preguntábamos incluso a los mismos vigilantes de por qué, y ellos contaban sus historias confirmando el hecho de que se habían visto mujeres vestidas de blanco caminando por el cementerio a determinada hora. Pero luego viene la familia de esta joven y ellos relatan la propia historia que quieren dar a conocer, y ellos recalcan que no tiene nada que ver con fantasmas, que no tiene nada que ver con tragedia, y cuenta una historia muy diferente, más basada en el amor, ¿verdad? Donde te deja ver de que el esposo de ella era médico, se llamaba César Emilio López, posteriormente fue uno de los fundadores del área de obstetricia, de maternidad, del hospital de maternidad. ¿Por qué? Porque perdió a su esposa, que estaba embarazada, ¿verdad? Por un tema de un mal parto, maltratado. Sí, de hecho, bueno, cuando comencé a investigar sobre el tema, obviamente esas son de las primeras tumbas que te llaman la atención, ¿no? Porque es realmente muy, muy hermosa. Y con el paso del tiempo uno se va enterando de ciertas historias, ¿no? De repente oí que ella había muerto de un paro cardíaco fulminante en el atrio de la iglesia, ¿no? O que alguien le había llegado a matar la noche de bodas por una rival de amores, ¿no? Y no había consumado el matrimonio, y le había muerto en el hecho nupcial, que le habían disparado ya poniéndole el anillo, porque también el ideario popular es terrible, la gente se inventa cada historia. Y cuando te venís a enterar de realmente cómo murió y todo el proceso, que fue realmente, como tú dices, un mal parto, definitivamente la imaginación popular es más. Sí. No, definitivamente creo que es una representación de un momento sagrado seguramente para esta familia. Un momento muy importante, y quisieron retratarlo sobre su cuerpo. Querían que de esa manera lo vieran las personas que se acercaran a su tumba. Me parece fascinante. Héctor, ¿qué sabemos de la loba que está en lo más alto del mausoleo de la Asistencia Italiana? Pues el símbolo de la loba capitolina, así se le llama a la escultura, es uno de los símbolos de la fundación de Roma. La loba es una representación del valor que amamanta, que le da a los romanos desde sus orígenes a través de los dos gemelos. La Asistencia Italiana es precisamente para los italianos que, no que morían en la pobreza, ¿no? pero que estaban con cierto desamparo aquí en el país. Entonces era como una forma de decirles, o sea, no están solos, no los dejamos morir solos. Sí. Entonces Rómulo y Remo y la Luperca, pues obviamente es ese símbolo de solidaridad, no importa dónde estemos, siempre vamos a estar contigo. Claro. Para finalizar
para los que no han ido, no conocen o tal vez han pasado por ahí, dicen de qué se trata. Otra tumba fascinante es la de las gemelas. Vemos un ángel de la muerte recogiendo a estas bebés de la cuna, algo que podría sonar para nosotros bastante tétrico, pero decidieron representarlo de esa manera. Y me parece muy interesante, sobre todo que se crean los mitos alrededor de ello, de que en las noches de tormenta se escucha a las bebés llorar y ya le van agregando todavía más interés al asunto. Sí, claro. Y es una tumba muy curiosa, como les mencionaba, uno la ve y te puede causar incluso cierto impacto que hayan decidido representar la muerte de los bebés de esa manera. A mí esa tumba no me parece algo chocante, me parece algo un poco triste. O sea, me parece, porque uno lee, como tiene incluso los nombres, me parece, y la fecha de nacimiento de cada una de las niñas, ¿verdad? A veces no recordaba si eran niñas o niños, pero cuando la comencé a ver me daba más la impresión como de tristeza, porque está llevando a las dos. Entonces uno se imagina la familia, lo que haber sido para la familia, y fíjate que es bien curioso, porque cuando tú vas al cementerio, entender esto es como que las familias están haciendo público ciertos sentimientos que son un poco de dolor, pero están teniendo el valor de ponerlo público. Es que a veces eso no se entiende y eso no hace de que lo tomemos, lo heredemos de esta manera y lo cuidemos, pero en el fondo la familia está haciendo público su dolor. En el caso de esa escultura me parece a mí como algo bien tierno, lleno de ternura, de tristeza, pero también de alguna manera un poco de esperanza, porque ese ángel que la recoge no es un ángel tétrico, de hecho es un ángel muy amoroso. Hombre, el escultor hizo un trabajo formidable, porque pareciera que fuera una mamá que se las está llevando. No ves una diferencia entre una mamá amorosa que está recogiéndolo. Entonces la idea es que se están yendo, Dios se las lleva, pero se están yendo para el cielo y están yendo en unas manos, qué mejores manos que las de un ángel. Entonces, sí, siempre que la he visto, a mí me transmite esa sensación un poco de tristeza, pero también un poco como de esperanza, y es que en el fondo esas ideas son las que las sociedades buscan detener ante la muerte, una cierta seguridad, pero también una cierta como confortamiento ante ese misterio. Sí, me gusta esa idea, me encanta la verdad la manera en que lo está describiendo Héctor, porque sí me hace entender que probablemente esta imagen es la que la familia quería tener de cómo partieron sus hijas. Y eso de alguna forma imagino que le da cierto alivio a la familia el poder verlo y ver como tú dices, su amor representado en esa figura. Que bueno, hablábamos con José Manuel en el proceso de preparar todo esto sobre el tiempo que le tomó a la familia, las visitas constantes al hacer estas creaciones, estas piezas de arte tan increíbles representando la muerte, ya sea de sus hijas, bueno, el avión. ¿Esto realmente prolongará de alguna forma el duelo? ¿Qué le provoca a la familia tener que regresar constantemente, el tiempo que ha de haber tomado? Sí, esa es una pregunta que nos hacíamos mientras elaborábamos el guión, porque ¿ayudaba o no ayudaba el proceso de duelo? Realmente lo comparábamos, por ejemplo, con los procesos de duelo casi express, dejando pandemia aparte, ¿no? Casi express que estamos teniendo en estos momentos, o que inclusive teníamos antes de la pandemia, porque nos poníamos a pensar, ¿no? O sea, por ejemplo, el padre de estas gemelas, obviamente mueren sus hijas, tiene un proceso de duelo normal, pero después hay que sentarse a pensar qué voy a hacer yo para conmemorar la muerte de mis hijas. Y tiene que haber llegado alguien con un boceto, este me gusta, este no, pongámosle aquí, pongámosle allá, mandar a hacer el mausoleo, mandar a hacer el monumento, traerlo, colocarlo. O sea, es un proceso de construcción complicado en el que la familia tenía que estar llegando al cementerio a supervisar, mire, así está quedando. Y cada vez que llegabas, obviamente, se te partía el alma porque tus hijas son las que estaban ahí enterradas. Entonces hablábamos con Gaby sobre esa prolongación del duelo, que pareciera que en esos momentos era como muy natural. Claro, el que podía, ¿no? Porque cada una de estas estatuas costaba una fortuna.
parecía una cosa carísima. Pero te puedes estar imaginando darle a ese proceso que un año continuo de diseño, de arte, de traer, de poner y de invertir. Sí, yo supongo que estamos hablando de una sociedad muy distinta a la de nosotros. Entonces, creo que las cosas han cambiado en esta década bastante. La forma de visualizar y de ver las cosas, ahora todo es mucho más rápido y antes las cosas eran un poco más lentas. Sin embargo, considero yo que el proceso de duelo es un proceso psicológico que es necesario vivirlo como para que la mente, el alma, pues la psique humana se vaya acostumbrando. Entonces, mi impresión es de que antes las familias estaban un poco más unidas, las familias eran más numerosas. Creo yo que una de las características era que las familias tenían varios hijos, precisamente a veces nosotros no lo entendemos ahora porque dicen, ¿por qué mi abuela tuvo 14 hijos? ¿Verdad? Porque antes las enfermedades a veces hacían de que los niños que tenían no siempre eran los que sobrevivían. Entonces, pero nosotros lo vemos así ahora. Creo que antes las familias lo veían eso como un proceso natural. Considero yo que ante las pérdidas, porque ¿quién no ha tenido pérdidas? Todos hemos tenido pérdidas familiares o incluso a veces de mascotas, de seres vivos que tenemos, y uno entiende que el duelo es importante porque es una forma de comprender incluso racionalmente, pero también emocionalmente. Y creo yo que era parte del duelo, o sea, parte del duelo era dejar un monumento que también es como un momento de recuerdo, como una fotografía. Si no la dejabas, era como que no tuvieras una fotografía de tu ser amado, que hoy vas a las imágenes y la ves y tenés esos recuerdos bonitos. Entonces, es una pregunta interesante y sería interesante también el poder, no sé, si fuera de alguna manera posible, preguntarle a alguien de esa familia lo que representaba. Pero desde mi punto de vista, considero que le permite a la familia sentir confort de tener un lugar y algo que lo recuerde. O sea, el proceso obviamente al principio me parece que es doloroso, pero el ser humano tiende a acostumbrarse y nosotros ya no entendemos eso porque, como hemos hablado, ahora las cosas, los duelos se viven de otra manera y los cementerios también han cambiado. Pero yo creo que antes esa vivencia en comunidad de que todo el pueblo pudiera tener acceso, fíjate lo que significa, que toda la gente pudiera entrar al cementerio y no solo el 2 de noviembre, si el cementerio de los Ilustres es un lugar abierto. Yo, adolescente, a veces me iba y de repente me leía debajo de una sombra algunas cosas, sin entender que era un lugar funerario. Me imagino que hace 80 años o 100 años era muy distinto. La gente iba con más naturalidad. Entonces, creo que nos hemos querido alejar del dolor un poco y por eso nos hemos vuelto tan inmediatos, queremos pasar el dolor de perder a alguien lo más rápido posible, y creo que ahora, y olvidarlo. Antes me gusta esta perspectiva, Héctor, de entender que antes se tomaban el tiempo realmente de aceptar y entender, esta persona ya no va a estar, ya no es mi realidad, y el acompañamiento de la comunidad es una parte de hacerlo real para la persona. Pero ahora pareciera que cada vez nos queremos alejar más del dolor, quiero olvidarlo lo más rápido posible, quiero que esto termine lo más rápido posible y distraerme, por lo que antes sí siento que se tomaban el tiempo de realmente velar, entender, aceptar, esta persona partió, y ahora creo que no nos damos ese mismo chance. Somos como más express, ¿no? O sea, tenemos como decía Héctor, los cementerios modernos carecen como de esa personalización del dolor, ¿no? Ahora es prados verdes, y está bien, o sea, es parte del cambio, ¿no? Pero de repente como que sí se extraña ese amor que le han puesto a las tumbas, ese amor que le han puesto. Cierta solemnidad. Ahora encontrás cementerios modernos donde se celebra el Día de la Madre, por ejemplo, y es toda una fiesta, y está bien. O sea, realmente uno no puede vivir en el dolor eternamente, pero creo que sí le resta solemnidad. Creo que ese es un punto interesante. Pero pues obviamente los tiempos cambian, las costumbres cambian,
y realmente yo no me imagino cuánto costaría traer desde Italia una cosa de estas ahorita. Si ahorita con mayor inmediatez ha de salir carísimo, en esos momentos, wow. Claro. Y es importante, creo, revisar cómo ha evolucionado también hacia otro tipo de rituales que ahora tenemos, porque claro, vemos estos cementerios verdes donde lo único que vemos son placas sobre el suelo, que es lo más común, pero también estamos viendo otro tipo de rituales para conmemorar a esta persona, para tener, digamos, esa permanencia, y lo hablábamos con José Manuel, lo curioso que es, cómo ha evolucionado. Entonces, Héctor, queremos también revisar, y bueno, tú que eres antropólogo, cómo han cambiado, que siempre estamos buscando la manera de tener ritual, de dejar un recuerdo de esta persona, y por ejemplo, ahora vemos rituales más modernos, como por ejemplo, plantar un árbol sobre las cenizas de una persona, vemos que se ponen en diamantes, por ejemplo. Hay tantas otras formas que hemos evolucionado de representar a esa persona, de llevarla conmigo, de prolongar su existencia o su memoria. Sí, pero creo que es que como el ser humano es tan variopinto, ¿verdad? Las sociedades son tan diferentes y tienen costumbres tan a veces distintas, pero es parte de la misma, por decirte, la riqueza cultural en la que la gente se expresa. Yo creo que lo importante es entender de que a pesar de las diferencias hay una cosa de fondo, que es un sentimiento similar de querer mantener un recuerdo vivo. La forma en la que se hace varía. Es cierto, ¿verdad? A lo mejor hoy hay tumbas con música. Hay tumbas que tienen ciertos tipos de música, o hay tumbas, no lo sé. Las de los narcos, por ejemplo. Sí, correcto. En eso estaba pensando. No sé si en las películas lo que ponen es verdad o no, pero de alguna manera, pero yo estaba pensando en una frase la vez pasada, y es el hecho de que el dolor nos une. Nosotros como sociedad, en el día a día, luchamos, tenemos ideas diferentes, nos enojamos, amamos, reímos y nos peleamos. Y en todas esas vivencias y en esos sentimientos somos distintos, nos diferenciamos de los demás. Porque una de las características del ego es precisamente que nos diferencia de los demás. El ego humano, parte de la psique, ¿verdad? Es la expresión de lo que nos diferencia. Pero el dolor es un sentimiento unificador. El dolor, fíjense lo que pasa cuando de repente tenemos una situación en la que nos solidarizamos y le damos las condolencias a los demás. Condolerse es como comunicar el dolor, como hacerlo conjunto. Entonces esa capacidad es una capacidad bien interesante, porque es de los pocos momentos, el dolor, también el miedo, es que a veces son los sentimientos negativos los que nos unifican. Yo no lo sé, pero es una cosa que incluso las filosofías tradicionales como el budismo lo menciona, que el dolor es una forma de aprender. El dolor es como dicen, vehículo de conciencia, porque a veces cuando estamos bien somos necios, pero cuando viene la vida y nos golpea, ahí entendemos, porque nos obliga a reflexionar. Entonces sucede que a veces ante las experiencias dolorosas y las experiencias tristes somos más capaces de entender al otro y sentirnos cercanos. Esa creo yo que es una cosa que no deberíamos de olvidar, y tener en cuenta que los cementerios son una oportunidad. Por desgracia ahora las cosas cambian, y estos cementerios como los ilustres, una pieza maravillosa de arte, permanecen en el olvido. Ojalá y que el Estado pueda tomar cartas en el asunto y administrarla de mejor manera, porque es una oportunidad de entender esto y de ir y aprender y reflexionar, porque como otra vez lo digo, ¿verdad? La reflexión a veces viene de los momentos más duros, pero es necesario, porque solo así evolucionamos, ¿verdad? Y maduramos. Claro, definitivamente. Bueno, para ir cerrando esta entrevista, creo que sería muy importante que de repente averiguáramos qué días están haciendo los tours de necroturismo por la noche en el cementerio. No sé si ya se volvieron a reactivar o no, porque la pandemia pues nos ha puesto de cabeza la vida a todo, pero en algún momento se van a volver a reactivar.
Y es importante realmente ir porque vamos a entender muchísimas cosas, la línea de tiempo, o al menos una parte de la línea de tiempo de nuestra historia. Vamos a conocer los personajes que están ahí, poder ver sus tumbas, poder estar parado frente a donde yacen, te da un sentimiento personal, te da un sentimiento de cercanía con tu propia historia. Entonces es importante, realmente les recomendamos que averigüen, que vayan, y si tienen la suerte de que Héctor lo guíe, pues qué mejor, ¿no? Por supuesto, no, completamente de acuerdo, y creo que lo más lindo, lo que a mí como Gaby la historia me deja, lo que me encanta es justamente aprender de ella, y creo que el poder visitar esos lugares como el Cementerio de los Ilustres nos conecta y sobre todo nos crea esa curiosidad de querer conocer más acerca de estos personajes, por qué están ahí, qué hacen ahí. Creo que no está de más saberlo, conocerlo. Es importante, como decía José Manuel, para entender un poco de quiénes somos como salvadoreños, de dónde venimos, y el conectarnos con nuestra historia, con nuestra cultura, definitivamente nos va a ser capaces de poder enriquecerla todavía más. Y creo que podemos concluir, Héctor, de que no importa el año, el momento en que nos encontremos, el ser humano siempre va a necesitar un ritual para poder darle un significado a la muerte. Mejor dicho, imposible. Héctor, gracias por tu compañía. Gracias a usted. Gracias por tu conocimiento. Repito nuevamente, por favor, si van a hacer un tour de necroturismo, pregunten por Héctor, créanme que lo van a pasar súper bien y lo van a pasar sobre todo entretenido y van a salir. Ir al cementerio de noche es una experiencia diferente. Y no se preocupen, que la novia no va a aparecer. No va a salir. Tranquilo. No va a salir. Héctor, gracias. Muchas gracias, Héctor. Encantado. Estuvo fantástico. Espero que nos veamos pronto. Perfecto. Por supuesto. Y gracias a todos ustedes. Esto ha sido Crónicas El Salvador, historia a historia.